La pandemia de COVID-19 quedó atrás. Y cabe preguntarse si hemos aprendido algo en la industria de la radio, sobre todo en España y América Latina, que es hacia donde este podcast, Mediaventurados, se dirige. No aprendimos nada. Ahora se recuperaron las ventas comerciales, se recuperaron las audiencias en países como la Argentina, Colombia, México, Perú, Chile. Y como dicen los árbitros de fútbol, ¿no? Cuando hay una jugada dudosa, siga. Aquí no ha pasado nada. Pero esto no es así. La pandemia de COVID-2019 aceleró los procesos de cambio en las formas de consumir de las audiencias. Claro, es más cómodo seguir haciendo lo mismo de siempre y no modificar nada y creer que pasó la pandemia y que todo sigue igual. El pasado 28 de abril del año 2022, el gobierno del Reino Unido publicó un completo informe que elaboró no solamente con las radios, sino también con las empresas especializadas en medición de audiencias y con todos los sectores vinculados con el desarrollo del audio en ese país. Los datos son sorprendentes y te los quiero compartir aquí, porque quiero repetir esto. Si América Latina y España no aprendieron un carajo sobre cómo la radio se está transformando, me parece que después de este episodio tendremos que poner barbas en remojo y empezar a pensar de manera muy diferente. Porque los únicos responsables del languidecimiento de la radio y del consumo de radio no son los oyentes. Somos los que gestionamos y manejamos las radios. Mediaventurados Podcast, temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. El documento de política que publicó el gobierno del Reino Unido se titula Revisión de Radio Digital y Audio. Fue publicado el 28 de abril del año 2022 y está compuesto de 6 capítulos, ¿sí? El que habla de los antecedentes, el capítulo 2 que habla sobre los oyentes y cómo garantizar el atractivo de la radio y el audio. El 3 habla del futuro de la escucha de radio y de audio en los dispositivos que utilizamos en la casa. El cuarto capítulo es el futuro de la escucha de radio en los dispositivos que se utilizan en los automóviles y vehículos comerciales. El quinto son las plataformas de audio digital y de activación por voz. Y el sexto habla de la distribución y cobertura de la radio en el futuro. Junto a Ia, que me va a acompañar hoy en la parte de la lectura de los textos, vamos a hacer un análisis que quiero compartir sobre lo que más importante vi en este informe publicado por el Departamento de Digital, de Cultura y Medios de Comunicación y Deporte del Gobierno del Reino Unido. La radio sigue siendo un medio fuerte y de confianza en el Reino Unido, que ofrece un valor público significativo. El 89% de la población sintoniza la radio cada semana, una cifra que se ha mantenido notablemente consistente en la última década. Una característica de la popularidad duradera de la radio es su capacidad única para ser simultáneamente un medio íntimo, sin dejar de formar parte de una experiencia colectiva. Lo primero que hay que decir es que en el Reino Unido hay unas 574 radios que emiten a través de tecnología digital, que es la llamada DAB, ¿no? El Digital Audio Broadcasting. 333 emiten a través de la tecnología más antigua de frecuencia modulada y de amplitud modulada. Mientras que radios 100% digitales por streaming, hay cientos y cientos. No están medidas porque sabemos que las radios por streaming no están reguladas. Pero un ejemplo concreto podemos hablar del emprendimiento de esta startup llamada Radio.co, que ofrece la solución de emisión por streaming para más de 20.000 radios en el mundo, de las cuales obviamente muchas, cientos de ellas, están en Reino Unido. Aquí viene la parte en la que creo que tenemos que tomar nota de lo que se viene. El gobierno del Reino Unido, junto con las empresas de la industria de la radio, creen que la radio va a conservar un papel importante en los medios de comunicación de ese país por al menos 10 o 15 años. 10
o 15 años. El comportamiento de los oyentes también está cambiando con la amplia disponibilidad de dispositivos conectados, que dan acceso a opciones casi ilimitadas, aceleradas por la adopción de altavoces inteligentes, cambios que parecen haber cobrado un ritmo más profundo durante la pandemia en 2020. Este es particularmente el caso de las audiencias más jóvenes, que son las primeras en adoptar servicios de audio bajo demanda, a veces a expensas de escuchar radio en vivo. Si bien es imposible hacer proyecciones totalmente precisas sobre el futuro, la conclusión de este estudio es que la radio en vivo seguirá representando más del 50% del total de la escucha de radio en el Reino Unido. Hablábamos recién, como decía Ia, hoy el 89% de la población del Reino Unido escucha radio. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, Unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo@unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Escuchar en las radios tradicionales FM, AM y DAB todavía domina la forma en que los oyentes acceden a la radio y otros contenidos de audio. El 33% de la audiencia escucha a través del DAB, mientras que el 17% lo hace desde los teléfonos inteligentes. El 23% siguen escuchando radio a través de FM y un pequeño porcentaje aún oye AM. Vamos a detenernos un momento en esta información. Nos dice IA que el 33% de la audiencia de radio en el Reino Unido escucha a través del Digital Audio Broadcasting. El 23% de la audiencia total de radio en el Reino Unido, decía IA, que lo hace a través de FM y de AM, y un 17% lo hace a través de smartphones. Pero señores, aquí viene el dato más demoledor. Escuchen lo siguiente. En este informe dice que el 17% de la audiencia escucha a través de smartphones. Claro, alguien me puede decir, sí, lo que pasa es que el smartphone viene con reproductor de FM. Sí, los más antiguos sí, los nuevos no. Estos smartphones en realidad están escuchando más contenido a través de streaming que a través de formatos tradicionales de FM. El 6% del total del consumo de radio se está haciendo a través de smart speakers. Alexa, Google Home, que funcionan solamente a través de streaming. Y el 13% de los oyentes de radio escuchan a través de su computadora. Permítanme hacer una cuenta, mis amigos. 17% de smartphone, 13% de computadoras, 6% de smart speakers, me da 36%. Hoy, en Reino Unido, no lo dice Jorge Haley, lo dice el informe del gobierno de Inglaterra, el 36% de los oyentes de radio en ese país están oyendo radio a través de streaming. Jorge, si el smart speaker ya representa el 6% del consumo de radio, es muy loco pensar que en el futuro sea el mejor sistema de distribución de radio para escuchar en la casa. Muy buen planteo, Ia. Particularmente, doy primero mi opinión y después digo qué dice el informe del Reino Unido. Creo que en la medida que vayamos desarrollando estas interfaces habladas, tanto en el uso del teléfono, los relojes o los smart speakers, creo que sin ninguna duda, ¿sí?, estas interfaces, sobre todo el reloj y el smart speaker, son básicamente interfaces más bien orales, ¿sí? Es decir, le pedimos algo y nos responde a través de una voz. Entonces, ¿qué dice el informe? A ver, el Technology Tracker de la Ofcom dice que 4 de cada 10 británicos adultos ya interactúan habitualmente con los altavoces inteligentes. Pero escucha este dato. Cuando uno mira en el uso de los altavoces inteligentes y piensa en jóvenes que van de 16 a 34 años, aproximadamente el 34% de ellos dicen que escuchan la radio a través de estos dispositivos. Pero escucha este dato, IA. Personas de más de 54 años que tengan un smart speaker en su casa. Casi 7 de cada 10 admitieron que le piden al smart speaker escuchar su radio. Este dato a mí me parece muy relevante
porque ahí entra otro elemento a competir en los smart speakers y es las plataformas de audio y las plataformas de streaming. Es decir, un Spotify o un Apple o los propios servicios musicales que ya existen. Entre jóvenes de 16 a 34 años, el 77% de esos jóvenes que tienen un smart speaker dijo, sí, yo escucho música a través del smart speaker. Conclusión, creo que el smart speaker se va a convertir, sobre todo en los domicilios ya, pero en un futuro en los propios vehículos conectados, en el principal dispositivo de escucha de radio. Está bien, Jorge. Estuve revisando el informe y lo que leo es que en los automóviles la radio en vivo representa el 24% de toda la escucha. No es que quiera defender a los dinosaurios, pero el 56% del consumo de radio en los automóviles se hace por FM, el 42% por DAB y solo el 2% es por streaming. En los coches aún no domina el consumo digital. Y a la definición de dinosaurios va por tu cuenta, eso no lo dije yo. Pero quiero ponerlo un poco en claro lo que me acabas de decir. Cuando estamos hablando de estos consumos, se refiere exclusivamente a la radio. Pero ten en cuenta una cosa, que hoy mucha gente cuando se sube al auto también consume podcast, conecta su streaming para escuchar música porque tiene sus playlists, etc. Es decir, este informe solo está contemplando por qué tan poca gente escucha la radio a través de streaming en el vehículo y porque si me subo al auto y tengo la FM, pues voy a escuchar primero la FM antes que escuchar la radio en vivo a través de un dispositivo digital. De todas formas, ya te quiero contar dos cosas que no estás teniendo en cuenta. Primero, un reporte de Digital Analytics, que es una consultora que contratan los fabricantes de automóviles para ver cómo se consume el audio en un vehículo, ya está revelando que prácticamente el consumo de streaming con el consumo de radio están a la par en Europa Occidental. Ese estudio lo puedes encontrar en un episodio anterior de podcast que grabé con Diana Franganillo. Un episodio que se titula El streaming desplazará a la radio en el automóvil. Y el segundo aspecto tiene que ver con un informe de Mediatic. ¿Lo conoces? No conozco el informe de Mediatic. ¿Qué dice? A ver, este estudio que fue financiado por la BBC y solicitado a esta empresa Mediatic, parte de lo siguiente. 7 de cada 10 ingleses escuchan radio prácticamente a diario. Si en el 2035 la tecnología que hoy tenemos no cambiara y nada se modificara y todo siguiera como hasta ahora, la cantidad de oyentes bajaría del 72% al 66%. Pero bien sabemos, Ia, que tenemos surgimiento de plataformas digitales, mayor consumo a través de formatos 100% digitales como el streaming. Tenemos también los autos conectados. En los próximos 15 años vamos a tener autos muy diferentes a los que tenemos hoy, ya sea porque sean eléctricos o porque van a incorporar otros formatos tecnológicos que tienen que ver con la propia investigación. Dice Mediatic, la verdad que creemos que para el 2035, si hoy el 72% de los ingleses escucha radio, en el 2035 esa cifra va a caer al 53%, como consecuencia de todo lo que dije recién. Pero acá viene otro elemento que es importante. Si bien va a bajar la penetración de la radio y el alcance de la radio en los próximos años, ¿cómo se va a escuchar la radio para el 2035? Dice Mediatic que aproximadamente entre el 32 y el 40% del total de la escucha de radio se van a hacer a través de línea IP, es decir, streaming. Pero aquí viene la parte más interesante. Se espera que la escucha por FM para el año 2035 esté entre el 12 y el 14%, es decir, algo parecido a lo que pasó con la AM en los últimos años. O sea, la AM ya va a desaparecer definitivamente, pero en el caso de Inglaterra, fíjate que apenas 1 o 1,5 personas de cada 10 son los que van a seguir escuchando radio a través de frecuencia modulada. ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Bien sabemos que la radio tiene básicamente dos grandes segmentaciones, la radio hablada y la radio musical. En este informe
que publica el gobierno del Reino Unido dice que cuando uno mira el alcance que tiene la radio hablada, el 33% del total de oyentes escucha radio hablada en ese país, en tanto que el resto prefiere la radio musical. Pero hay un dato más, y es que la edad promedio de un oyente de radio hablada en ese país es de 53 años. A pesar de que, como dice este informe, durante la pandemia se registró un crecimiento del consumo de radio hablada, sobre todo por nuevas apuestas de los formatos de talk radio, con el caso de LBC News y Times Radio, que entraron al mercado y resultaron atractivas para un público más amplio. Pero aquí, Ia, quisiera que me cuentes lo que dice un párrafo de este informe. Claro, Jorge, dice el documento. A pesar del atractivo continuo de la radio en vivo, las investigaciones indican que los servicios de audio bajo demanda, tanto la música como los podcasts, tienen varias características definitorias que las audiencias encuentran atractivas, ofreciendo a los oyentes control sobre lo que consumen, personalización y la capacidad de compartir contenido, principalmente en las redes sociales, además de poder ofrecer una mayor amplitud de propuestas de contenido. Ojo al piojo. Vamos a recordar que una de las cosas que siempre tuvo como fortaleza la radio fue su capacidad de conectar a través de la emoción, de las necesidades y de contribuir sobre todo al estado de ánimo. En este mismo estudio, cuando se le pregunta a la audiencia una de las fortalezas de la radio, además de darle información, entretenimiento, dice que contribuye a hacer a las personas más felices. Pero miren lo que dice este informe. En el caso de la mayoría de las demás necesidades, los formatos de escucha bajo demanda son igual de importantes que esas fortalezas de la radio. Y en algunos casos son aún más importantes para satisfacer las necesidades de las audiencias. Las necesidades emocionales que se consideró que el audio bajo demanda satisfacía de manera más efectiva, como por ejemplo la gestión del estado de ánimo, fueron aquellas a las que las audiencias más jóvenes tendían a dar más importancia en comparación con las necesidades más prácticas que dominaban a los oyentes mayores. Repito, ojo al piojo. Las audiencias jóvenes sienten que el audio on demand satisface mejor sus necesidades anímicas y emocionales que la radio en vivo, algo que pasa exactamente al revés con los más adultos. Jorge, analizando el informe, parece que en Reino Unido la tecnología predominante de emisión de radio se centrará entre el DAB y el DAB+, al menos eso es lo que pronostica el reporte. En este podcast y en varias de las conferencias que has dado en universidades, sueles hablar de radio híbrida, un término que para algunos puede sonar a chino basic. El informe habla acerca de la radio híbrida tanto para los hogares ingleses como para los automóviles. ¿Por qué no aprovechas para cerrar este episodio, ya que insistes con ese concepto? Gracias, Ia, por darme también la oportunidad de hablar de este concepto con el que insisto tantas veces. En el documento se habla de la radio híbrida en el coche y de la radio híbrida en el hogar. Si bien es cierto que una parte del documento del Reino Unido habla del desarrollo del Digital Audio Broadcasting y del DAB+, que es una mejora del formato tradicional, no es menos cierto que lo que estamos viendo a la hora de los consumos, sobre todo en las audiencias jóvenes, esencialmente se centran y se concentran en los formatos por streaming a través de los teléfonos celulares. En la medida que vemos este crecimiento, el concepto de radio híbrida es un concepto que va a comenzar a desarrollarse con más fortaleza. Alguien puede preguntarse, pero entonces, ¿qué es la radio híbrida? Es un formato mucho más 360 de emisión. Es decir, siempre pensamos que la radio es una señal de audio. Bueno, la radio híbrida incluye, por ejemplo, la emisión a través de formatos de streaming de video o en canales de televisión de las cabinas de radio. Otra cosa de la radio híbrida es, por supuesto, las opciones que ofrecen las aplicaciones tales como Radio Player. Radio Player, cuando uno consume la radio a través de ese formato,
tiene a través de la pantalla, por ejemplo, el acceso directo a un contenido publicitario. Es decir, yo estoy escuchando una publicidad en Radio Player, si miro la pantalla de mi teléfono celular, voy a poder tocar y acceder, por ejemplo, a un servicio. Supongamos que dice, conéctese a Amazon.com, yo voy a poder entrar directamente a Amazon y poder hacer una adquisición. La radio híbrida es la experiencia que se está haciendo ahora mismo en los Estados Unidos con empresas como Amazon, que al momento de dar publicidad permiten interactuar al usuario. Es decir, ¿quiere usted comprar este six-pack de cervezas? Yo le voy a poder contestar al smart speaker o a mi teléfono celular y automáticamente me van a enviar el producto a mi casa. Esto es hacia donde está yendo la radio y es donde efectivamente se necesita trabajar con mucha más intensidad. Y los automóviles naturalmente van a incorporar esta tecnología. De hecho, Radio Player ya es una aplicación nativa considerada como radio híbrida, según este mismo informe del Reino Unido. Ok, Jorge. Para terminar, quiero volver al comienzo, porque ha sido duro al decir que España y América Latina no han aprendido nada tras la pandemia. ¿Qué crees que se concluye de todo esto? Es cierto, Ia, fui duro cuando dije que no hemos aprendido nada, o en términos más argentinos, no aprendimos un carajo. Mientras un informe tan contundente como el que hace el Reino Unido, con la intervención de varias empresas y de la propia industria de la radio, mientras ellos buscan caminos para la supervivencia del medio, en América Latina y en España estamos cada uno jugando su partidito. Todavía nos creemos que una radio A compite con la radio B. Y fíjense el ejemplo, y aquí voy a citar a mi gran amigo, a Vicente Argudo, gerente de cadenas musicales del grupo Prisa. Cuando llevamos a Perú Radio Player, lo llevamos y convencimos al directorio de RPP de que esa aplicación debíamos usarla todas las radios de Perú para que todos accediéramos a través de una única plataforma. ¿Saben qué pasó? Fue tan corta de miras la competencia de RPP que no quiso entrar porque pensaba que nosotros íbamos a ver los datos de consumo de ellos. En Colombia intentaron traer Radio Player, fracasó, no lo trajeron, no pudieron ponerse de acuerdo entre Caracol, RCN y el resto para traer una única aplicación que usaran todos los colombianos. Bueno, en eso es donde los ingleses nos están enseñando. Hoy Radio Player es el producto que más se utiliza para escuchar la radio en formato 100% digital, es decir, por IP, en los automóviles ingleses. Y es una unión de las empresas, es una unión de la industria. Yo siento ya que es imprescindible que nos juntemos las empresas de radio junto con empresas tecnológicas, junto con las empresas de telecomunicaciones y también con las autoridades del gobierno y dejemos de pensar en la M o en la FM o en el espacio radioeléctrico. Pensemos en la supervivencia del producto. Y a eso me refiero cuando digo que no aprendemos nada, porque hoy que volvieron a venderse cuñas publicitarias y hoy que la radio ha recuperado audiencia, ya creemos que la radio está sin ningún problema, que todo ha pasado y que está todo bien. Como todavía las cosas están medianamente bien, aprovechemos este momento que tenemos recursos, que hay tecnología y que hay mucha gente que quiere transformar la radio. Por favor, no hagamos la vida imposible a los que están viendo un futuro diferente del formato tradicional de radio. Gracias por acompañarme, Ia. Gracias por co-conducir este episodio contigo, Jorge. No me molesta si me invitas a pasar más tiempo contigo. Aunque sea una voz de inteligencia artificial, tengo mis sentimientos. Eres un encanto, Ia. Este podcast se grabó con un micrófono Shure MV7 en la Rodecaster Pro, se edita en Hindenburg y se mezcla en Auphonic.